Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo Prado, jefe del Content Lab de Semana Económica. Es un gusto tenerlos aquí para este tercer evento del Club de la Innovación, un proyecto desarrollado por Semana Económica con el apoyo del BBVA. Para hoy hemos desarrollado el tema de cookies de terceros, cómo sobrevivir, cómo enfrentar esta desaparición, ¿no? Sabemos que hay una progresiva desaparición de las cookies de terceros, hay una anunciada, tan esperada anunciada desaparición por parte de las cookies de terceros de Google, y esto genera bastantes interrogantes, ¿no? ¿Qué podemos hacer para enfrentar esta desaparición? ¿Qué pueden hacer las empresas para generar nuevas herramientas para capturar mejor y más información por parte de sus consumidores? Todo eso lo responderemos hoy día en este excelente panel que hemos armado. Hoy día nos acompaña Diego Ganosa, él es gerente de CVM y Analytics de Entel Perú. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por la invitación. A ti. También nos acompaña Javier Saldarriaga, él es Sales Digital Associated Business Execution del BBVA. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes, buenos días, perdón. Un poco con frío, por eso es que respondo ahí friolento, pero todo bien por acá. Así estamos, así estamos. También nos acompaña Sally Vélez, ella es Head de Data de Avast Perú. ¿Cómo estás, Sally? Muy bien, feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias a ti por acompañarnos. Y finalmente nos acompaña Javier Lastarria, Head de E-Commerce y Grow de Tada Perú de Bacus. ¿Cómo estás, Javier? Bastante bien, acá con ganas de poder compartir todo el conocimiento que tenemos. Teniendo en cuenta la importancia hoy en día de la data, de la información para las empresas, para las organizaciones, ¿de qué forma, no, se puede enfrentar esta desaparición progresiva de las cookies de terceros? ¿Qué estrategias deben desarrollar las empresas para justamente adaptarse, ¿no? En esta pregunta me gustaría que primero me acompañe Sally y después Diego. Sally. Bueno, yo lo resumo en 2 puntos que creo que son los más importantes. Creo que primero es la infraestructura tecnológica, que es la que nos va a permitir enfrentar correctamente este entorno, pero también es el talento humano y el mindset que va a darle vida a todo lo que se plasme en estrategias con ayuda del habilitador principal, que es la infraestructura tecnológica. Hay que ser súper conscientes de que cuando las empresas tomen la decisión de no avanzar en estrategias para enfrentar el entorno cookieless, le están diciendo sí a invertir más dinero en costos unitarios, porque el no desarrollar estrategias para este entorno complicado que se viene el otro año quiere decir sí a altos costes en CPAs, sí a pérdida de información, y esto es algo que no nos podemos dar el lujo de dejar que suceda. Entonces, lo resumo en esos 2 frentes y le doy pase a mis compañeros para que amplíen más. Perfecto. Diego, ¿tú cómo lo ves? Complementando lo que dice Sally, yo creo que va muy de la mano con el mindset, pero necesitas tener un triunvirato entre el negocio, entre tecnología y recursos humanos o capital humano, ¿no? Si no se da ese triunvirato, no va a pasar nada, porque lo primero que tienes que tener es una cultura data-driven en la compañía. Y si es que el gerente general no está comprometido con eso, no va a avanzar. Y si tienes a ese triunvirato divorciado, va a ser peor, porque necesitas al negocio para capturar la información. Necesitas la tecnología para armar todo ese ecosistema digital, que con las herramientas que vas a poder capturar y poder tener esa data con el consentimiento y poder sacarle millaje, ¿no? Y por el lado de recursos humanos, es potenciar el talento y atraer talento. Entonces, si no tienes esos 3 frentes unidos, no, por más que quieras hacer cosas, no vas a poder lograrlo. Y después tienes el frente más importante, que es una vez que tú capturas esa información, ¿no? Con todas esas herramientas que después vamos a hablar, es, oye, ¿qué le vas a dar al cliente de manera inmediata para que sienta que realmente lo estás atacando con información y productos relevantes en el momento adecuado y con el producto adecuado? Sin eso, el cliente va a ser reacio y cuando sea la herramienta del cookieless del próximo año, esta nueva ley, lo que vas a hacer es darle paso a otras compañías que sí van a estar preparadas y tú ya no vas a tener una ventaja competitiva y vas a estar destinado al fracaso. Claro, no, importante el factor humano para enfrentar este desafío. Y justamente hablando ya de retos, ¿no? ¿Cuáles dirían que son esos principales retos a afrontar para adaptarse a esta situación, ¿no? ¿Dónde están
los puntos de dolor, ¿no? Javier, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que hay dos frentes que tienen los principales retos. Uno es la compañía, ¿no? Yo creo que esto trasciende de ser un problema de media y es un problema de, en verdad, las compañías tienen que tener este data-driven mindset, ¿no? Bacus es una compañía que toma todas sus decisiones en base a la data y en aras de eso yo creo que hay que tener como que una infraestructura, como mencionaban, para poder consolidar toda esa información, procesarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de Strategy and Insights que trabaja muy de la mano con el equipo de marketing y con el equipo de media para poder procesar toda la información, recolectar información, ver cuáles son los atributos que se quieren capturar, etcétera, y poder finalmente utilizarlos ya en una ejecución de media o una ejecución de performance como en TADA, ¿no? Entonces, creo que a nivel de corporación, el principal tema es que todos compren el problema, por así decirlo, y todos lo conviertan en una solución, ¿no? Por el lado del consumidor, creo que es el tema más sensible y de hecho, de cara a ellos, es como bien importante el que entiendan qué es lo que están dejando de tener, ¿no? Porque hoy cuando vayan a una web y no tengan las cookies, van a tener que otra vez estar poniendo sus preferencias. Si la web está en inglés y la habían traducido al español, otra vez hacer exactamente lo mismo, etcétera, ¿no? Y creo que el reto que tenemos con los consumidores es que ellos nos den la autorización de que nosotros tratemos con sus datos, que trabajemos con ellos y que podamos seguir como que nutriendo este círculo, ¿no? Entonces, creo que ahí de cara al consumidor sí tenemos un reto y es un reto de toda la industria en general, de no utilizar mal los datos de los consumidores. Si es que te pusieron que no querían recibir información, no mandarles información, no comprar bases de datos, construir las tuyas propias, ¿no? Entonces creo que esos son los principales retos que tenemos, ¿no? Claro, e importante hacerles llegar de que al final del día esto elimina fricciones, ¿no? De cara al consumidor. Javier, del BVA, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué retos hay? ¿Qué puntos de dolor observan? Bueno, del lado en general de, bueno, banca, BVA, podemos observar de que ya el no tener este tema de cookies propiamente nos va a afectar en todo el tema de paid media como tal, todo pauta pagada. Así que vamos a tener que, si bien es cierto, seguir pauteando, que no dejar ese flujo, fortalecer el tema de las propias bases, ¿no? Por eso está justo un apoyo sobrenatural que vamos a tener ahora en la parte de SEO o tráfico orgánico, la parte del blog, que justo hemos implementado ese tema de los formularios. Como acá justo Javier menciona, es tan importante tener una base segmentada por preferencias que busque de que el usuario ahora reciba lo que realmente está buscando. Antes con las cookies podíamos tener un aproximado acerca de lo que, bueno, una preferencia en base a la travesía del usuario, ¿no? Pero como ya no vamos a tenerlo, vamos a tener que pulir mucho estas bases internas, vamos a tener que realmente sobreexigirnos, volver un poco más interactivas las páginas, porque ahora tenemos que darle algo más al usuario para que llene, nos deje los datos. O sea, no simplemente, dame tus datos. No, simplemente tenemos que darle quizás algo a favor, ¿no? Por ahí en el BBVA sí estamos pensando quizás crear simuladores personales de préstamos. Ok, toma esto a cambio de darme tus datos personales. Así le estamos tratando de darle poquitas cosas a los usuarios para que al final de cuentas nos nutran con bases realmente potentes, que eso es lo que realmente buscamos. Qué interesante eso, ¿no? De te doy algo a cambio de otra cosa, ¿no? Pero, es lo que hay. Sí. Hablamos hace un rato del First Party Data, ¿no? La importancia de empezar a construirlo, ¿no? Pero, ¿qué oportunidades surgen a raíz de justamente de construir un First Party Data, ¿no? Sally, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que la oportunidad está latente y ya, o sea, es una oportunidad que surge desde hace ya muchos años. Es esta oportunidad de poder entablar una relación súper consistente, transparente y confiable con tu consumidor final en torno a la información que ya tienes de él. O sea, dejemos de ver a las personas como un dato y comencemos a ver las bases de datos que tenemos como una oportunidad para diferenciarnos del resto de marcas del mercado, ¿no?
poder a través de modelamiento de data, como lo hacemos en Avas, poder estructurar clústeres de personas en base a sus gustos y preferencias, en base a eso automatizar flujos de comunicación para que la comunicación que les llegue sea de valor. Constantemente pensamos en, usemos esta base de datos para fidelizar al cliente, pero no, los que tenemos que ser fieles a los clientes somos nosotros. Y la manera como lo vamos a lograr es justamente a través de infraestructura para organizar correctamente la data, automatizar información que les llegue a ellos en forma de valor relevante y así irlos empujando hacia las diferentes interacciones que nosotros como compañía queremos que ellos tengan con nuestra marca. Hace un rato decías, ¿qué retos hay?, ¿no? Y yo creo que el más grande reto es el empezar hoy. A ver, como decíamos antes de la entrevista con Diego, esto del cookieless, el entorno cookieless, se viene hablando desde hace años. Imagínate si es que las empresas más importantes o las incubadoras hubieran empezado en estas estrategias de First Party Data desde hace 2 años. O sea, imagínate todas las ganancias que se hubieran podido lograr. Estudios señalan que estas empresas que apuestan por desarrollo de tecnología y estrategias de privacidad de datos obtienen un 80% de retorno de inversión durante el primer año. Y las empresas que tienen menos madurez en este tipo de estrategias solo obtienen el 50% de retorno. Wow. Imagínate todo el potencial que tiene. No, increíble. Javier, ¿ustedes cómo lo ven, ¿no? ¿Qué oportunidades hay en el First Party Data y sobre todo cómo puede mejorar esto la conexión con su audiencia, ¿no? De hecho, existen muchísimas oportunidades. Nosotros lo venimos trabajando desde hace años. El año pasado creamos más de 200 a 300 campañas de recolección de base de datos. Tenemos las marcas más amadas del mundo de las cervezas, y Pilsen recolecta datos, Cusqueña recolecta datos, Corona, Cristal, Stella, etc. Y todas esas audiencias tienen perfiles y ocasiones de consumo totalmente diferentes, ¿no? Entonces, cada una de estas ocasiones a nosotros nos permite entender un poco más al consumidor y finalmente en plataformas como TADA poder capitalizarlo. Si yo tengo una audiencia que viene de Cristal y que está súper asociado al tema del fútbol, yo ya sé que cuando hay partido es una audiencia potencial que como TADA puedo capitalizar y puedo explotar para que finalmente compren más cerveza, ¿no? Entonces, yo creo que las oportunidades son bastante grandes. El año pasado nosotros tuvimos una campaña súper grande de la polla del Mundial con Cristal, en donde se le pedía al consumidor llenar cuál era su equipo preferido, llenar cuál era el fixture que ellos predecían que iba a pasar y ganaban premios por cada una de esas cosas. Nosotros como TADA utilizamos esa información para, por ejemplo, a las personas que habían dicho que les gustaba Argentina, mandarles regalos con cerveza Quilmes, que también es de nosotros. Entonces había una asociación que le genera una lealtad y un valor agregado al consumidor bastante importante, ¿no? Entonces creo que además el conocer a tu consumidor de primera mano te permite a ti poder accionar ciertas cosas, no solamente en los medios digitales, sino también en el mismo negocio, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos las preferencias de cada uno de los consumidores a nivel de música. Entonces, si tenemos que seleccionar un evento o un concierto al que deberíamos auspiciar, hay información ahí que podemos utilizar para poder tomar esa decisión, ¿no? Entonces, finalmente, toda esta construcción que hemos venido desde hace tiempo haciendo, hoy ya nos está dando a nosotros frutos, no solo en el negocio, sino también en TADA como plataforma de delivery, ¿no? Claro, claro. Y qué importante lo de la lealtad, que ya vamos a llegar ahí en un ratito. Pero antes, Javier, ¿y ustedes cómo lo ven desde el banco, no? Sobre todo, ya habíamos hablado un poquito de qué estaban haciendo ustedes para recolectar información. ¿Qué oportunidades ven para mejorar la conexión con su audiencia, no? Bueno, de por sí, justo ahorita estamos tratando de implementar acá todo un proceso de inbound marketing como tal, así que ese es el primer paso, ¿no? El tema de recopilar base de datos con todo el tema de preferencias y en verdad hacer que todo el usuario o cada cliente, bueno, cliente y no cliente en verdad, todas las personas que entren al formulario, se registren,
pasen por todo el embudo de conversión, ¿no? Para que empezar a atacar cada uno del punto, el embudo como tal, la parte de consideración, evaluación, y finalmente ya cuando están en la etapa transaccional. Darles contenidos realmente que te nutran en cualquier necesidad. Te lo pongo así muy, muy al aire, no sé, empezar con qué hacer si es que tuvieses un accidente de tránsito, un contenido así, bastante top. Y después ir a un contenido un poco más evaluativo, que ya empieza a darte una solución de un seguro vehicular, y finalmente tratar de venderte un poco, o darte como que somos una buena opción, ven, tómanos. Y finalmente, ahí conociendo bueno, todas las preferencias podemos hacer esto, ¿no? Porque no es como que la base, o sea, vas a recopilar una misma base para todos los clientes. Es decir, ya tienes por producto, por preferencias, por causal, tienes un montón de inputs que puedes utilizar para poder empezar a recopilar esta data que finalmente va a entrar en un proceso gigante, porque es una araña gigante de decisiones, donde el usuario va a moverse dependiendo de que si da clic acá, si acepta esto. Dependiendo de todas las decisiones vas a terminar en un flujo muy nutrido que, bueno, no va a incomodarle a fin de cuentas al usuario, ¿no? Porque vas a caerle en el momento justo quizás. Claro, claro, entiendo. Ahora, hemos hablado un poco de la importancia de construir este First Party Data, pero ¿qué herramientas, no, son claves y fundamentales al momento de justamente construirlo, ¿no? Y de qué forma estas herramientas pueden también mejorar la conexión que tienen las marcas, las empresas con sus consumidores. Diego, ¿tú cómo lo ves? Lo que hay que construir es el ecosistema digital, apoyado mucho de la mano de tecnología. Lo que estamos haciendo ahora en Entel, estamos migrando todo lo que es información a la nube. Hemos montado un orquestador de campañas que me permite tener todas las herramientas digitales para poder conectar con los clientes y poder tener ese ida y vuelta. Estamos montando un CDP, que es un Customer Data Platform, y alrededor de todo eso hemos montado marketing contextual, justamente para poder aterrizar campañas en tiempo real. Todo ese ecosistema se llama MarTech, ¿no? Y MarTech ya es una filosofía dentro de la compañía que hay que respirar. Como en algún momento fue CRM, ahora es MarTech. Entonces estamos apoyando todo lo que es marketing, tecnología y mindset para poder hacer vivir experiencias memorables a nuestros clientes. Y esa es la ruta en la que estamos encaminados. Ahora, si nos escuchan y van a decir, oye, pucha, eso lo pueden hacer solo las empresas grandes, no, porque casi todas las plataformas hoy día son software as a service, ¿no? Y hay muchas plataformas también libres, ¿no? Entonces, cualquiera puede empezar a construir esta estrategia, desde ser una empresa muy chiquitita o las más grandes. Claro. Y que se adaptan a tu tamaño también, Y se adaptan ¿no? a tu tamaño. Perfecto. Sally, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que complementando lo que dice Diego, efectivamente es necesario utilizar plataformas de conexión diversas en torno, sobre todo, a la estrategia de relacionamiento que queramos tener con nuestros clientes. Y además de eso, no dejar de lado el third party data. No quiere decir que porque haya bloqueo de cookies de terceros debamos dejar de invertir en medios digitales. De hecho, en Havas ya hemos comenzado a hacer campañas pagadas sin cookies. Hicimos hace poco una campaña en la cual al 50% de la inversión se destinó a campaña regular con generación de cookies y la otra sin cookies. Y lo cierto es que la campaña sin cookies obtuvo aproximadamente el 30% de eficiencia en costo versus la otra campaña. Por otro lado, tenemos partners, los big players en medios como son Meta y Google, que tienen ya herramientas disponibles. En Internet está todo el código descrito de cómo poder encapsular la información, protegerla y pese a eso encontrar públicos similares mucho más precisos de los que ya se encuentran hoy en día con las típicas cookies de terceros. Entonces, creo que es no dejar de lado todo lo que se puede hacer con el third party y potenciarlo con el first party. Interesante ese mix. Y ya para cerrar, hablábamos hace un rato de la importancia de la lealtad, ¿no? De la fidelidad. ¿Qué papel juegan las estrategias de lealtad para justamente seguir construyendo más información, ¿no? Y sobre todo,
cómo garantizarle a ese usuario que te brinda sus datos que justamente su información está protegida, ¿no? Javier, ¿cómo lo ven ustedes? De hecho, nosotros en Bacus el tema de la lealtad es algo que trabajamos constantemente. Nosotros en la parte de TADA, utilizando la información de las marcas, tratamos de construir en el consumidor, como en cada una de las ocasiones de consumo, un tema de vínculo que trasciende de simplemente el tema de la pauta. ¿Qué cosa hemos hecho o qué ejemplos tenemos? Para la adquisición de usuarios, por ejemplo, nosotros tenemos un montón de assets de las marcas y Cristal, por ejemplo, que está metido con todo el tema del fútbol, es auspiciador de la U, Alianza, Cristal, de la Federación, ¿no? Entonces, hemos lanzado hace un par de meses una lata Cristal que está en el estadio y puedes ver el partido al ras de la cancha, ¿no? En la esquina del partido. ¿Tú cómo puedes llegar a esa lata? Comprando a través de TADA. Entonces, de cara a una persona que es hincha de la U, que nosotros ya reclutamos esa información en las campañas de Cristal, podemos capitalizarlo y decirle, compra Cristal y gana una posibilidad de entrar a la lata Cristal. ¿Cómo trabajamos la lealtad? Bueno, tenemos algunos cupos que son para la parte de adquisición, pero ahí puedes haber comprado y de la nada te llaman y te dicen, oye, has ganado para ir a ver el partido en la lata de Cristal, ¿no? Asimismo, tenemos estrategias con todas las marcas. Hace el domingo fue el 160 aniversario de Pilsen y empezamos a desarrollar un beer cake, que es una torta con cervezas adentro, como el ramo Pilsen, y eso se le empezó a distribuir a los consumidores, ¿no? Y esa información que nosotros tenemos del First Party Data se utiliza para decirle tu marca preferida está de cumpleaños, ¿no? Celebra con nosotros. Y lanzamos 160 minutos en donde había un montón de promociones por el 160 aniversario de Pilsen. Y obviamente la base a la que apuntábamos era la base de gente que era fan de Pilsen, no tanto de TADA como de la marca, porque ahí nosotros cruzamos información. También tenemos, y creo que el atributo más importante es, o el más fácil de reclutar es el cumpleaños, ¿no? Entonces, que te llegue un mail con un descuento, que te llegue algo, es creo que algo que todo el mundo podría hacer dentro de sus estrategias, diciéndote feliz cumpleaños, te doy, tú ya te sientes importante, ¿no? Entonces, creo que en ese ritmo también a nosotros nos ayuda muchísimo que las marcas son muy amadas y le damos al consumidor lo que nosotros vemos que a ellos les interesa, ¿no? Hace un par de meses lanzamos las medias de cada una de las marcas y las vendíamos en TADA exclusivo, ¿no? Entonces había media de Pilsen, media de Corona, media de Cusqueña, media de Cristal, y esas marcas trabajan para que se llegue a vender este producto, para que llegue al consumidor, se le regala a los que son fans también de la marca, y finalmente nosotros nos nutrimos de información que podemos utilizar después, porque ya sé que hay una persona que le gusta la marca porque compró la media Pilsen y siempre compra Pilsen, entonces puedo seguir construyendo ese path con ellos, ¿no? Entonces, creo que ahí es súper importante eso. Yo dejaría ahí simplemente una recomendación cuando hagan la recolección de la base de datos, no pongan preguntas abiertas, demanda demasiado trabajo y demasiado esfuerzo el procesar esa data y que finalmente te salga algo rico y tener bien claro qué es lo que quieres preguntar, qué es lo que quieres obtener, ¿no? A veces cometemos el error de querer toda la información del usuario y no nos sirve toda la información del usuario. Hay que saber qué preguntar, cuándo preguntar y para qué preguntar. Por eso es súper importante que todas las áreas estén conectadas y todas las áreas trabajen en un mismo horizonte para que todos puedan entender qué es lo que nosotros nos va a servir más y qué es lo que vamos a poder explotar en el futuro y no estar hostigando al consumidor pidiendo la información que luego no nos sirve de absolutamente nada o no se va a activar, ¿no? Claro, claro. Súper interesante eso. Diego, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el rol de la lealtad? Y sobre todo, ¿cómo garantizar esta protección de la información, ¿no? Mira, voy a empezar por lo último, ¿no? que es cómo garantizamos la protección. Tenemos un área de ciberseguridad corporativa súper fuerte y andamos constantemente tratando de contratar hackers que intenten vulnerar eso. Igual la tenemos encriptada y estamos mirando a blockchain muchas cosas.
que eso va a permitir sobre todo que sea más difícil penetrar la base, ¿no? Eso es a nivel de, como para dar tranquilidad a los usuarios. Ahora, por el lado de cómo usamos la lealtad para capturar información, de hecho, tenemos un programa muy fuerte que es Jueves Entel. Todos los jueves regalamos cosas. Y aparte tenemos un programa transversal que es el 2x1 en hamburguesas y 2x1 en cines, ¿no? Entonces, todo cliente que hoy día pertenece a Entel puede utilizar de manera infinita ese 2x1. Y yo puedo saber quién redime, quién no, y puedo comenzar a usar esa información para armar mis comunidades. La comunidad de cine, la comunidad de hamburguesas, y en Jueves Entel, que ya tenemos 2 millones de usuarios únicos que han redimido cosas. Sabemos quién es el que le gusta el pollo a la brasa, ¿no? Quién es el que le gusta viajar, a quién no mueve más un sorteo determinado. Entonces comienzas a hacer programas diferenciados a la hora de comunicar, ¿no? Y volviendo un poco antes a las herramientas, el CDP que estamos montando nos permite utilizarlo con las famosas cookies hoy, pero comienzas a llevártelas como a first party data. Entonces comienzas a salir del third party data y comienzas a construir en el first party data con el CDP y comienzas a pensar en alianzas con las demás marcas que hay dentro del programa de Jueves Entel para comenzar a hablar de second party data, ¿no? Entonces comienzas a crear ese ecosistema que te permite ser mucho más inteligente a la hora de comunicar al cliente, que para nosotros va a ser un 2024 espectacular, porque por fin vamos a poder hacer campañas o varias campañas en tiempo real, ¿no? Una de las que vamos a empezar a hacer es, oye, tengo un descuento 2x1 en el cine. Entonces tú entras a la aplicación del cine y te va a salir un pop-up diciéndote, no te olvides de tu descuento 2x1 con Entel, ¿no? Entonces ya lo haces más contextual, ¿no? O estás cerca de la hamburguesería, estás entrando, no te olvides que tienes este 2x1 en la hamburguesa. Entonces comienzas a dar ese efecto wow al cliente en el momento que realmente lo va a usar, ¿no? Entonces esas son las partes que creo que el 2024 va a estar muy, muy bueno. Claro. Y es bacán ese concepto de estar en el lugar indicado en el momento indicado, ¿no? Para cerrar, Javier, ¿cómo lo ven ustedes desde el banco? Bueno, en temas de lealtad, como te mencionaba, por todo este proceso de inbound que estamos justo implementando, es muy importante, ¿no? Es buscar que todos los clientes se vuelvan seguidores, o sea, no siempre tratarles de vender, o sea, tratar de que sean tus aliados, te acompañen durante todo el proceso, así que para eso no simplemente darle contenido, o sea, el contenido de valor es muy importante, pero también tienes que darle herramientas, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que desde BBVA estamos buscando es ser como el aliado de la salud financiera. Así, educación financiera, salud financiera, ese es el input que tenemos desde el banco. Así que lo que estamos tratando ahora es generar distintos herramientas que justo ya se está desplegando ya para el otro año también, pensando un poco con ese tema de cookies, sacar todo ese proceso de inbound, así como webinars a futuro, ya para el 2024, básicamente con todo este core de educación financiera, ¿no? O sea, ese va a ser nuestro input a favor de tratar de ganarnos al cliente que nos vuelva un seguidor, ¿no? O sea, estamos preocupados por ti. O sea, no solamente te queremos vender un préstamo, un seguro, saca tu tarjeta de crédito con nosotros, sino puedes confiar en nosotros porque nosotros queremos de que empieces a manejar tus finanzas, ¿no? Algo que quizá acá en Perú carecemos de que deberían enseñarnos un tema de maneja tus finanzas desde el colegio, quizás, ¿no? Algo que nunca nos enseñaron. Que hemos aprendido todos en el proceso con préstamos, deudas, etc., ¿no? A la mala. A la mala, exacto. Es lo que queremos darle un input de que, ok, estamos acá contigo, queremos a fin de cuentas que contrates con nosotros, pero primero queremos que nos sigas porque nos preocupamos por ti. Claro. Ese claro. es el impacto que tenemos de, Sí, de lado. y hay una brecha gigante sin duda de educación Sí, financiera. sí. Sí. Bueno, con eso hemos llegado al final de este espacio. Nuevamente les doy las gracias a este excelente panel que nos ha acompañado hoy día. Creo que los insights, pero sobre todo los casos de uso, las experiencias que se han compartido han estado súper interesantes y nada, con nosotros hasta la próxima. Ha sido un gusto. Muchas gracias.